El Noctilien. El laberinto de Lubyanka, el subterráneo de la KGB. En el corazón de Moscú, la Plaza Lubyanka es un punto neurálgico que no solo ha sido testigo de algunos de los eventos más oscuros de la historia soviética, sino que también alberga uno de los edificios más temidos de la antigua Unión Soviética, la sede de la KGB, la temida policía secreta. Hoy en día, el edificio aún se erige imponente, como un recordatorio de la maquinaria del poder que operaba a puertas cerradas. Sin embargo, más allá de sus paredes visibles, hay un oscuro y perturbador rumor que ha perdurado durante décadas, un rumor que sugiere que lo que yace bajo Lubyanka es mucho más siniestro que las antiguas oficinas de la KGB, un intrincado laberinto de túneles subterráneos. Los relatos sobre este laberinto subterráneo comenzaron a surgir durante la época de la Guerra Fría, cuando los soviéticos, obsesión con el control absoluto, construyeron una red secreta de pasadizos que conectaban la sede de la KGB con diversos puntos estratégicos de Moscú. Estos túneles no solo servían para los movimientos secretos de agentes del Estado, sino que, según las historias, fueron diseñados específicamente para ocultar a aquellos que el régimen había desaparecido, sin dejar rastro, en los oscuros pasillos del poder. En las décadas posteriores a la disolución de la URSS, muchos que trabajaron dentro de las instalaciones del edificio de Lubyanka comenzaron a compartir historias aterradoras, las cuales fueron silenciadas rápidamente. Aquellos que afirmaban conocer los secretos más profundos de la KGB hablaban de los prisioneros que eran llevados a los pasadizos subterráneos. Se decía que eran interrogados bajo condiciones extremas, en salas sin luz, y que nunca más se les volvía a ver. El horror de estos relatos era tan grande que muchos pensaban que no podían ser más que leyendas urbanas nacidas del miedo colectivo. Pero, con el paso del tiempo, las historias sobre el laberinto de Lubyanka se hicieron más consistentes. Testigos que habían sido liberados de las prisiones soviéticas reportaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de las profundidades del edificio mientras se encontraban detenidos en celdas cercanas. Algunos decían haber oído gritos provenientes de lo que parecían ser celdas subterráneas, en las que se decía que los prisioneros eran sometidos a técnicas de tortura que nunca antes se habían documentado. Otros, como testigos presenciales, aseguraban haber sido transportados por túneles secretos durante sus traslados sin explicación alguna. Lo que resulta aún más inquietante es que, según estos mismos testimonios, la ubicación exacta de los túneles nunca ha sido revelada oficialmente. Los pasadizos subterráneos de Lubyanka no aparecen en los planos originales del edificio, lo que ha llevado a muchos a creer que el régimen soviético hizo todo lo posible para ocultar la existencia de estos túneles. ¿Fueron utilizados únicamente por la KGB o alguien más sigue usándolos hoy en día? Durante las décadas de control absoluto de la KGB, las desapariciones eran un tema común. Miles de personas fueron arrestadas sin cargos, sin juicio, y nunca regresaron. La propaganda del régimen soviético insistía en que eran enemigos del pueblo, pero las historias sobre lo que ocurría bajo Lubyanka sugieren algo mucho más siniestro. ¿Fue el edificio de Lubyanka simplemente un centro de control del Estado, o un sitio diseñado para la creación de un terror absoluto, tanto físico como psicológico? Los relatos sobre la existencia de los túneles de Lubyanka varían enormemente dependiendo de la fuente. Algunos aseguran que los túneles son tan antiguos como el propio edificio, mientras que otros creen que fueron construidos en las décadas posteriores a la Revolución Rusa. Sin embargo, el común denominador en todos estos relatos es que los pasadizos subterráneos están diseñados con un único propósito: ocultar la verdad y los horrores que ocurrían en las profundidades de la KGB. Se dice que los prisioneros que caían en las manos de la KGB y que eran enviados a los túneles nunca regresaban. Estos prisioneros, que según los rumores eran considerados enemigos del Estado, se enfrentaban a un destino oscuro, interrogatorios interminables, tortura psicológica y, en algunos casos, ejecución secreta. Las condiciones de los túneles eran, según los informes, horribles: oscuridad total, pasadizos estrechos y, lo más perturbador, la sensación de que los prisioneros nunca estaban realmente solos.
A medida que avanzaban los años, más personas comenzaron a afirmar que el edificio de Lubyanka no solo estaba relacionado con las desapariciones y los horrores del pasado, sino que, en pleno siglo XXI, seguía siendo utilizado para propósitos igualmente aterradores. En los años posteriores a la caída del régimen soviético, algunas personas afirmaron que el edificio todavía era un sitio de interrogatorios secretos, aunque ya no por parte de la KGB, sino de nuevas agencias de seguridad rusas. Los informes sobre personas desaparecidas en Moscú continúan llegando de vez en cuando, y algunos especulan que las nuevas generaciones de prisioneros podrían estar siendo llevadas a las mismas profundidades subterráneas donde sus predecesores nunca regresaron. Los testigos de este tipo de eventos, sin embargo, suelen ser pocos y están profundamente silenciados. La mayoría de las personas que han osado hablar sobre la presencia de los túneles han sido rápidamente desacreditadas o simplemente han desaparecido de la vista pública. Algunos expertos en teorías de conspiración incluso sugieren que los túneles de Lubyanka no solo son utilizados para interrogatorios, sino que podrían albergar algo mucho más siniestro. Se habla de la existencia de artefactos secretos, documentos clasificados o incluso pruebas de experimentos que fueron realizados por la antigua KGB, ocultos en las sombras de las instalaciones subterráneas. Muchos creen que lo que realmente ocurrió bajo Lubyanka nunca será completamente revelado, y que el misterio seguirá siendo uno de los grandes enigmas de la historia soviética. Si bien hoy en día el edificio de Lubyanka es un sitio turístico y sede de instituciones del gobierno ruso, las historias sobre los túneles subterráneos siguen circulando. ¿Es todo un mito o existe alguna verdad detrás de estas antiguas leyendas? ¿Realmente hubo un laberinto secreto que albergó los horrores del régimen soviético? La respuesta puede estar oculta, pero a medida que pasan los años, los ecos de aquellos que fueron llevados al oscuro laberinto de Lubyanka siguen resonando en los pasillos de la historia. A medida que la historia del laberinto subterráneo de Lubyanka se ha ido revelando, las versiones de lo que ocurrió en esas oscuras profundidades siguen siendo tan desconcertantes como aterradoras. Mientras que algunos lo consideran solo una leyenda urbana más, otros están convencidos de que las historias de torturas y desapariciones continúan siendo un componente sombrío y enigmático de la historia soviética y post-soviética. En esta segunda parte, profundizaremos en las teorías actuales sobre los túneles y la misteriosa actividad que supuestamente sigue ocurriendo bajo el famoso edificio de Lubyanka. En el centro de Moscú, Lubyanka es conocida como un símbolo de represión y vigilancia. Fue la sede de la KGB durante el régimen soviético, y su existencia fue temida por millones en toda la Unión Soviética. Durante los años de su funcionamiento, se decía que las paredes de Lubyanka guardaban secretos inimaginables. Mientras que las oficinas de la KGB estaban llenas de agentes y funcionarios poderosos, las sombras de los túneles subterráneos se consideraban el verdadero centro del terror. Si bien las autoridades soviéticas nunca confirmaron la existencia de estos pasadizos, las historias sobre ellos han persistido. Existen relatos que afirman que los pasillos subterráneos fueron construidos con el propósito de aislar a los prisioneros y someterlos a interrogatorios a puertas cerradas, lejos de los ojos de la sociedad. Según algunos testimonios de exagentes de la KGB y sobrevivientes, los túneles eran el último destino de aquellos que eran arrestados por el Estado. Si bien algunos prisioneros eran enviados a Siberia o encarcelados en el Gulag, aquellos considerados más peligrosos o que poseían información muy valiosa eran conducidos a los oscuros pasadizos de Lubyanka, donde nadie, ni siquiera sus familias, sabían su paradero. Las versiones sobre lo que sucedía dentro de los túneles son escalofriantes. Se dice que, una vez dentro, los prisioneros eran sometidos a una serie de torturas físicas y psicológicas extremas. Lo peor de todo, según los testimonios, es que los prisioneros rara vez sobrevivían. Aquellos que regresaban de los túneles estaban completamente quebrados, tanto física como mentalmente, y a menudo no podían recordar lo que había ocurrido durante su tiempo allí. La tortura, el aislamiento y las condiciones extremas dentro de los pasadizos eran diseñadas para deshumanizar a los prisioneros y extraerles cualquier tipo de información. A lo largo de los años, las personas que han trabajado en Lubyanka o que han tenido acceso a su archivo de historia han mencionado que los túneles no solo servían como centros de tortura,
sino que también albergaban centros de interrogatorio clandestinos donde los prisioneros podían ser sometidos a experimentos psicológicos y físicos. La KGB, en su incansable búsqueda de control y poder, no solo trataba de obtener información de sus prisioneros, sino que también deseaba quebrar su voluntad, empujándolos a sus límites más oscuros. Se habla de prisioneros que fueron llevados a estos lugares subterráneos, donde sus mentes se desintegraron debido al estrés y las horribles condiciones en las que vivían. Además de los rumores de tortura y desapariciones, ha existido una constante preocupación por la existencia de documentos secretos almacenados en esos túneles. Se dice que el laberinto subterráneo de Lubyanka albergaba no solo prisioneros, sino también material altamente clasificado relacionado con operaciones encubiertas, agentes secretos y otros aspectos cruciales del poder soviético. Los pasadizos fueron diseñados para garantizar que, en caso de una emergencia, estos archivos pudieran ser destruidos o trasladados a lugares fuera del alcance del enemigo. Sin embargo, mientras el régimen soviético se desmoronaba y la KGB fue disuelta tras la caída de la Unión Soviética, los rumores sobre los túneles nunca desaparecieron. Muchos sostienen que, incluso después del fin del poder soviético, los pasajes secretos de Lubyanka continuaron siendo utilizados. Algunos creen que las nuevas agencias de seguridad de la Rusia moderna han utilizado los pasadizos subterráneos para continuar con operaciones clandestinas, aunque las autoridades no han hecho ninguna confirmación oficial. A pesar de la falta de evidencia tangible sobre el uso actual de los túneles, en los últimos años han emergido testimonios inquietantes. Exfuncionarios de la KGB han afirmado en entrevistas no oficiales que los pasadizos subterráneos fueron restaurados y mejorados después de la disolución de la Unión Soviética, con el fin de mantenerlos operativos para tareas de control y seguridad del Estado. Se habla de equipos de operaciones especiales que utilizan los túneles para llevar a cabo interrogatorios secretos o para trasladar prisioneros sin que nadie se percate. Otro aspecto que ha alimentado el misterio de Lubyanka es la serie de desapariciones y sucesos extraños que continúan ocurriendo en las cercanías del edificio. A lo largo de los años, varios periodistas y activistas de derechos humanos que han intentado investigar el área han desaparecido sin dejar rastro. Si bien las autoridades rusas niegan cualquier relación con el edificio, los relatos sobre desapariciones continúan alimentando las teorías de que el laberinto subterráneo sigue siendo un lugar de horror. A lo largo de las últimas décadas, se han sucedido diversos intentos de develar la verdad sobre Lubyanka. Sin embargo, estos esfuerzos han sido sistemáticamente bloqueados o desacreditados, lo que solo ha servido para alimentar la especulación. Algunos incluso sostienen que el gobierno ruso continúa protegiendo los secretos del edificio y que las historias sobre los túneles subterráneos no solo son leyendas urbanas, sino un reflejo de la maquinaria del poder que sigue operando en las sombras, lejos de los ojos del mundo. Lo más inquietante de todas estas historias es que no hay pruebas concluyentes que confirmen la existencia de los túneles ni de las desapariciones actuales. Las teorías sobre el uso de los pasadizos subterráneos y los horrores que se ocultaron bajo Lubyanka continúan siendo temas de especulación. Sin embargo, la combinación de rumores persistentes, testimonios de sobrevivientes y la inquebrantable sombra que este edificio proyecta sobre Moscú hace que muchos sigan creyendo que la historia de Lubyanka aún no ha sido completamente contada. La historia del laberinto subterráneo de Lubyanka ha evolucionado durante décadas, alimentada por los ecos de sus oscuros pasadizos y la supuesta actividad clandestina que aún podría estar ocurriendo bajo el edificio que alguna vez fue la sede de la KGB. En la última parte de esta serie, abordaremos las teorías más inquietantes sobre la existencia del laberinto y sus posibles vínculos con eventos actuales. ¿Son estos relatos una manifestación de miedos colectivos y leyendas urbanas, o realmente los túneles de Lubyanka siguen siendo un centro de operaciones secreto? A lo largo de los años, las historias sobre los túneles subterráneos de Lubyanka han sobrevivido y se han transformado en algo mucho más que simples rumores. La constante presencia de desapariciones misteriosas en las cercanías del edificio y los informes de extrañas actividades no pueden ser ignorados. ¿Cómo se explica este fenómeno? Algunos creen que las leyendas sobre los pasadizos subterráneos no son simples invenciones, sino una manifestación de la resistencia del pueblo ruso frente a la opresión.
En un sistema como el de la Unión Soviética, donde el control sobre la información y la vigilancia sobre los ciudadanos eran absolutas, el miedo a la desaparición era un factor común en las vidas de millones. Es posible que las historias sobre el laberinto de Lubyanka se hayan tejido a lo largo del tiempo como una forma de simbolizar la falta de control que el pueblo sentía frente a las fuerzas del Estado. En este sentido, las leyendas se convierten en un reflejo de los miedos profundos de la sociedad, alimentados por la atmósfera de paranoia que definió el régimen de la KGB. Por otro lado, existe la hipótesis de que las historias sobre los túneles no son una mera leyenda, sino una representación distorsionada de algo más real, las prácticas y procedimientos extremadamente secretos de la KGB. Durante su apogeo, la KGB no solo utilizaba el edificio para almacenar información clasificada y detener a sus prisioneros, sino que también operaba una red de agentes encubiertos y realizaba investigaciones que afectaban a todos los rincones del país. Esto implica que es posible que haya existido una infraestructura secreta para el transporte y el aislamiento de personas bajo condiciones extremas. Los túneles subterráneos de Lubyanka, en este contexto, no solo serían un mito, sino una realidad oculta por el mismo poder que operaba sobre la URSS. Algunos teóricos de la conspiración y analistas políticos sostienen que, aunque la KGB dejó de existir con la caída de la Unión Soviética, la antigua maquinaria de control del Estado nunca desapareció realmente. Los sucesivos gobiernos rusos, argumentan estos analistas, simplemente habrían reutilizado las instalaciones y el sistema de control. Lubyanka, en lugar de ser un simple vestigio de un pasado represivo, podría seguir siendo utilizada por las nuevas agencias de seguridad del Estado, como el FSB, Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. El FSB ha reemplazado a la KGB, pero su poder y su enfoque en el control de la sociedad siguen siendo similares a los de su predecesor. Algunos sugieren que los pasadizos de Lubyanka podrían seguir siendo utilizados en la actualidad para llevar a cabo interrogatorios clandestinos o para esconder a personas consideradas una amenaza para el régimen. ¿Qué sucede en las profundidades del edificio? Las desapariciones de activistas políticos, periodistas y opositores al gobierno ruso a lo largo de los años han alimentado las teorías de que el laberinto sigue siendo un lugar donde se disipan personas de forma rápida y definitiva. A lo largo de los años, ha habido casos extraños de personas que han desaparecido en Moscú, y algunos teóricos afirman que estas desapariciones están vinculadas a las instalaciones subterráneas de Lubyanka. Los testimonios de testigos ocasionales y aquellos que afirman haber sido detenidos por la policía secreta siguen siendo inquietantes. Por ejemplo, algunos antiguos prisioneros han afirmado que, durante sus detenciones, fueron trasladados por pasadizos subterráneos sin que pudieran saber en qué lugar se encontraban exactamente. Otros sostienen que las historias sobre la tortura y la desaparición que ocurrían en los túneles no son solo parte del pasado, sino que continúan de forma sistemática bajo un nuevo nombre. En los últimos años, han aparecido informes inquietantes que hablan de extrañas desapariciones de periodistas y activistas en Moscú. Algunos creen que los túneles subterráneos de Lubyanka siguen siendo un lugar de castigo para aquellos que se atreven a desafiar al poder. Estas desapariciones han adquirido notoriedad no solo por su naturaleza enigmática, sino por la sorprendente falta de explicaciones oficiales. Cuando los periodistas o defensores de los derechos humanos intentan investigar, a menudo se enfrentan a amenazas, intimidaciones o simplemente desaparecen sin dejar rastro. Los sucesos que rodean estas desapariciones son misteriosos, y algunos sostienen que los involucrados podrían haber sido llevados al mismo lugar donde alguna vez fueron encerrados los prisioneros de la KGB. Las autoridades, en su mayoría, desestiman estas afirmaciones y aseguran que las desapariciones son el resultado de accidentes o circunstancias desafortunadas, sin ofrecer detalles adicionales. Sin embargo, los testimonios de aquellos que han trabajado dentro del edificio o cerca de Lubyanka apuntan a la posibilidad de que las desapariciones continúen ocurriendo dentro de los mismos pasadizos donde una vez se sometió a tortura a los prisioneros. Para muchos, este fenómeno se ha convertido en un reflejo de un sistema de control y represión que sigue operando en la Rusia moderna. Aunque no existe evidencia definitiva que demuestre la existencia de los túneles subterráneos de Lubyanka, las historias continúan circulando y alimentando el miedo colectivo.
La falta de pruebas verificables solo ha servido para reforzar el misterio en torno a ellos. Algunos consideran que las autoridades rusas han hecho un esfuerzo consciente para mantener ocultos estos secretos, quizás porque las historias de tortura, desaparición y control absoluto de la KGB resuenan en la memoria colectiva de la nación. Lo que parece ser un vestigio del pasado oscuro de la Unión Soviética podría ser mucho más que eso. Algunos teóricos creen que el edificio de Lubyanka y sus túneles subterráneos podrían ser símbolos de un poder que no se ha desvanecido por completo, sino que sigue operando, aunque de manera más sutil. La sombra del antiguo régimen de la KGB se extiende más allá de sus oficinas, y el misterio de los túneles de Lubyanka podría seguir siendo parte de la maquinaria de control del poder en la Rusia actual. Lo que realmente ocurre bajo las oscuras y opacas paredes de Lubyanka sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia reciente de Rusia. Mientras el tiempo avanza y las historias se transforman, la sombra del laberinto subterráneo sigue acechando, ocultando secretos que podrían nunca ser revelados por completo. El laberinto de Lubyanka no es solo un conjunto de pasadizos, es el simbolismo de un poder que persiste en las sombras. Un poder que ha logrado escapar de los ojos de la sociedad, que se mueve a través de las oscuras entrañas del edificio, entrelazado con la historia y la política de una nación que sigue cargando con las cicatrices de su pasado. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.